Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hace 67 años, la Revolución Cubana se presentó al mundo como gesta redentora, como la aurora del hombre nuevo, pero en realidad terminó siendo una larga pesadilla para una nación privada de su libertad. La Revolución Cubana tuvo más éxito exportando su relato falso y criminal que el azúcar, el tabaco y el ron juntos. Cuba vendió mito mientras perdía realidad, gritó consignas mientras agotaba cosechas, prometió romanticismo mientras llenaba sus cárceles de disidentes. ¿Cómo olvidar los versos que nacieron en prisión, en el exilio o bajo censura? La poesía cubana disidente no fue solo literatura, fue testimonio, resistencia y denuncia. La mentira socialista ha sido sostenida con necedad, repetida en universidades, aplaudida en foros internacionales y defendida por intelectuales que jamás la habrían tolerado en sus propios países. Se habló de dignidad mientras se confiscaba la propiedad, de justicia mientras se eliminaba el pluralismo, de igualdad en la pobreza mientras una élite psicópata y criminal vive en privilegio permanente. El costo de aquella mentira fue la libertad de un pueblo. Se mutiló la capacidad humana para trabajar, crear, disentir, prosperar, porque la falta de libertad y la represión sistemática matan lentamente, provocan exilio forzado, pobreza crónica, desesperanza heredada de padres a hijos. La crisis humanitaria que hoy vive Cuba es la hija legítima de un sistema que destruyó la iniciativa individual y convirtió al Estado en dueño absoluto de la vida económica y política. Esa crisis no nació ayer ni es consecuencia de un bloqueo petrolero. El socialismo es un fracaso porque es incompatible con la libertad y la libertad es el motor de la prosperidad. Cuando los ciudadanos pueden trabajar, competir, innovar y disentir sin miedo, la sociedad florece. Eso incomoda a socialistas y comunistas porque el éxito individual contradice su dogma. El ciudadano que se supera es el desmentido del igualitarismo forzado. Por eso el socialismo prefiere nivelar hacia abajo. Después de 67 años de represión, muerte y tiranía, Cuba enfrenta el agotamiento definitivo de su mentira. La juventud de hoy no cree en consignas, quiere oportunidades. El pueblo no pide discursos, demanda libertad. Llegó la hora de abrir la isla a la democracia, al Estado de Derecho y a la economía libre. Estamos ante el final de un tenebroso experimento político que marcó a toda una generación y amenazó a todo un continente. Estamos a las puertas de la libertad para Cuba. Pronto, muy pronto podremos decir otra vez, ¡viva Cuba libre! Cuba es el experimento político más largo, costoso y doloroso de América Latina. En 1959, cuando la dictadura castrista tomó el poder, Cuba era uno de los países más avanzados de América Latina. Tenía problemas para los que la solución eran la democracia y la libertad, pero pasaron de una dictadura conservadora a la tiranía más corrupta, represiva y violenta del continente. Fidel Castro impuso el comunismo, la planificación central y el régimen de partido único. 67 años después, Cuba está al borde del colapso económico y el Estado fallido. Los padrinos que subsidiaron aquel despropósito por intereses geopolíticos, por unas y por otras, abandonaron el barco. Cuando la Unión Soviética desapareció, la economía cubana se desplomó un 35% en 36 meses. Las importaciones cayeron 75%. El país entró en el llamado Período Especial de Crisis Prolongada. Luego aparecieron Venezuela y el chavismo que enviaban petróleo a Cuba por cantidades multimillonarias, a cambio de médicos y fuerzas de seguridad, en especial servicios de inteligencia y mercenarios para reprimir y asesinar opositores. Con el paso de los años y el fracaso del socialismo del siglo XXI,
Los envíos de crudo de Venezuela a Cuba se redujeron y el intercambio cayó, pero el aparato criminal cubano se mantuvo en Caracas. Debido al comunismo cubano, la economía siguió en franco deterioro con el agravante de que ya no apareció un nuevo padrino que quisiera hacerse cargo de mantener a una cúpula totalitaria, corrupta y obsoleta, que solo ha servido para mantener a un pueblo en la miseria y sin libertad. La debacle cubana es estructural y acumulativa. Durante décadas, la dictadura ha culpado de sus desgracias a factores externos, a conspiraciones foráneas y a enemigos imaginarios. Pero ninguna coartada explica por qué un país que fue próspero terminó dependiendo de subsidios extranjeros sucesivos y de remesas de quienes huyeron del paraíso prometido. La crisis energética provoca apagones cada día más prolongados. La escasez de alimentos es cada día más crítica y el turismo está por dejar de existir en la isla. Encima, lo que ocurre en Caracas repercute en La Habana. Todo indica que dos tiranías criminales y nauseabundas tienen los días contados. Washington sabe que el comunismo castrista fue durante décadas el veneno que contaminó a la América Latina de populismo autoritario y crimen transnacional. Castro exportó guerrillas, fue el arquitecto del modelo chavista y respaldó al sandinismo. La caída de este sistema criminal será el cierre de un terrible y destructivo ciclo ideológico. 67 años después, el balance es inapelable. Los países que eligieron la libertad, la democracia de instituciones republicanas y economías abiertas prosperaron. Los Castro, que impusieron en Cuba un modelo tiránico y criminal, que además quisieron replicar en todo el continente, son un fracaso irrefutable. Para aquellos que han anhelado toda su vida ver a Cuba en libertad, ese día llegó. El costo ha sido infinito, pero el final de la revolución cubana está por llegar. No hay patria sin libertad. Cuba se asoma a un momento que parecía imposible hace apenas unos años: el agotamiento definitivo de una dictadura que sostuvo su poder en un relato que fue siempre mentira. Tras más de 6 décadas de represión, escasez y exilio, la realidad ha terminado por imponerse al mito, pero el final de una tiranía no garantiza automáticamente el nacimiento de una república. La caída del criminal régimen cubano pasa por desmontar el aparato represivo, restaurar derechos y reconstruir la confianza cívica y la libertad. Sobre esta hora decisiva para el pueblo cubano, conversamos hoy con Juan Claudio Lechín, escritor boliviano, catedrático universitario y economista de la Universidad de Boston. Ha escrito artículos para media docena de medios en el continente. Juan Claudio, bienvenido a Razón de Estado. ¿Está realmente la dictadura cubana en su fase terminal? Bueno, eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Eso es lo que deseáramos desde el fondo de nuestra sensibilidad social. Pero no lo sé. No lo sé porque no hay información relevante de cuán poroso está dentro de esa transnacional de inteligencia político-militar que ha sido Cuba durante más de 60 años y que le ha permitido capturar muchos países en América Latina, sobre todo de manera permanente, Nicaragua, Venezuela y hasta hace poco tiempo Bolivia, pero de una manera menos profunda, pero ha estado con presencia de tropa y de funcionarios en una decena de países, entre ellos México, por supuesto, hoy, y Brasil, y Argentina, y Chile, ¿no? Cuba es el laboratorio, ya lo decías, más longevo del totalitarismo latinoamericano y también la fuente de una gran mentira que se sostuvo con represión y subsidios, primero de la Unión Soviética y luego del chavismo. Ambos quebraron, son un fracaso. ¿Qué nos dicen estos datos sobre la naturaleza real del modelo socialista y sobre el mito de la autosuficiencia revolucionaria?
Es un modelo que todavía no ha sido, Dionisio, verdaderamente estudiado. Se conoce solamente la cáscara de la Revolución cubana, porque ciertamente la Unión Soviética mantuvo a Cuba de una manera muy fuerte y posteriormente el chavismo, pero siempre la isla se guardó, el régimen criminal y dictatorial y tiránico de La Habana, se guardó de recibir incluso de la Ford Foundation fondos. Recibe de muchas fundaciones norteamericanas, francesas, europeas. Tiene mucha gente colocada en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, en Naciones Unidas, en los médicos, en los maestros que exportan. En el Perú habían hace unos años 7,000 funcionarios y todos ellos tributan al Estado, o más bien el Estado al recibir ese dinero se saca hasta el 80% de esos sueldos y les entrega al profesional 20%. De tal manera que por eso no hay información suficiente para saber si de verdad están la élite. El pueblo sabemos que está destruido, pero no sabemos, no tengo información de si quedan algunos bolsones de financiamiento económico que les permiten sobrevivir. Entre otras, además de las razones que mencionas, Cuba fue durante décadas centro de contaminación ideológica en América Latina. Exportó doctrina, asesoría y estrategia política para destruir libertades, reprimir y asesinar, ya lo decías. ¿Qué impacto tendría para la región que ese bastión simbólico finalmente colapse? No, sería extraordinario. Si Cuba cae, van a caer todas las tiranías radicales de América Latina, porque quien se ha cuidado de manejarlas y no de enseñar a manejarlas, quien las maneja y les garantiza una continuidad a través de técnicas políticas, a través de infiltración, a través de información, de inteligencia, es Cuba. De tal manera que cayendo Cuba no duraría ninguna de manera sostenible. Ya. Claro, ahora asumes que Cuba cae de primero, pero viendo lo que está sucediendo en la región, ¿en qué orden crees que terminarán cayendo estas dictaduras? ¿La de La Habana, la de Managua y la de Caracas? Mira, yo creo que Cuba es la que va a caer de último, porque no creo que Cuba que la transnacional esté débil. Primero hay que tener en cuenta que la extracción de Maduro fue la extracción de un títere. Maduro no tenía ningún poder en Venezuela. En realidad, el verdadero poder de Maduro era ser el títere de este imperio colonial que es Cuba, que sí manejaba el ejército, los movimientos, los colectivos, todo el aparato de represión, la policía, la Guardia Nacional. ¿Cómo hacemos ahora para evitar que una transición que vendrá de alguna manera no sea controlada por los mismos capitostes del poder? O sea, ¿qué riesgos existen de que estos regímenes intenten reciclarse? Sí, lo que pasa es que nosotros los liberales y los conservadores no le ponemos verdadera énfasis en la destrucción de esta enfermedad terrible, que es cancerígena, que es el comunismo. Entonces, creemos que con la disuasión, la palabra, el razonamiento correcto, portándose bien, siendo buenos, es suficiente para convocar en ellos la bondad, la corrección. Y si nosotros vemos que la caída de la Unión Soviética fue en 1990, por poner un año, ya en el 98, 8 años más tarde, ya Chávez estaba emergiendo en Venezuela, y 10 años más tarde habían 5 países de América Latina tomados. O sea, no es garantía que caigan para que automáticamente se produzca una paz con respecto a este fenómeno. Finalmente, si caen las dictaduras de La Habana, Caracas y Managua, como debe ser, podríamos afirmar que estamos ante el cierre de un tenebroso y destructivo ciclo ideológico que marcó a la América Latina. Yo no creo, porque está China y Rusia, que han cambiado de signo ideológico, por lo menos los rusos, pero mantienen, porque en realidad, otra vez, como no hemos estudiado bien este fenómeno, no lo hemos caracterizado bien. En realidad el comunismo, como el fascismo, son proyectos mesiánicos. Entonces, mañana volverá a aparecer otro proyecto mesiánico que vuelva a convocar los corazones de la gente y que estén dispuestos a ir a morir por un psicópata. Exacto. Que maneja y articula
a los tontos útiles, que se ha llamado desde hace mucho tiempo. De tal manera que no es una garantía. Hay que luchar y extraerlos permanentemente de la sociedad libre. Lo tienes muy claro, la libertad no debe ser nunca concesión del poder, sino conquista de los pueblos. En el caso de Cuba, le toca a ese gran pueblo recuperar su libertad. Ojalá que pronto podamos decir viva Cuba libre. Juan Claudio, muchas gracias. Dejas iluminada esta tribuna para que reflexionemos sobre lo que has compartido con nosotros. Gracias. Si el fin de la dictadura cubana es el primer paso, abrirse a la democracia y reconstruir la economía son las pruebas definitivas que darán la libertad al pueblo cubano. El socialismo castrista restringió derechos, destruyó incentivos, castigó el mérito, empobreció a generaciones enteras y asesinó a un pueblo durante 67 años. Llegó la hora de la libertad para Cuba, con Estado de Derecho, propiedad privada, inversión y confianza internacional. Para conversar sobre el momento decisivo que vive el pueblo cubano, les presento a Magdiel Jorge Castro, periodista cubano y activista de derechos humanos. Trabaja para el medio digital CyberCuba y es colaborador del Foundation for Human Rights in Cuba. Magdiel, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué sientes como cubano en el exilio que por primera vez en décadas se abrió una posibilidad real de que la criminal dictadura castrista caiga? Yo creo que todos los cubanos tenemos en estos momentos esperanzas, ¿no? Somos un pueblo que ha vivido 67 años, los últimos 67 años bajo una tiranía de corte stalinista que nos hizo perder hasta las esperanzas. La gran verdad es que en los últimos meses lo que hemos visto luego de la captura de Nicolás Maduro ha traído nuevamente al pueblo cubano la añorada libertad. Hemos estado pensando que algo puede suceder. Yo creo que ni para los mismos burócratas del régimen castrista la situación puede seguir de la forma en la que está ahora. Es insostenible incluso para ellos. ¿Qué te dice tu gente? ¿Qué está sucediendo en este momento en la isla? Bueno, Cuba está atravesando en estos momentos una crisis humanitaria no declarada, pero yo quiero ser claro en algo, no después del 29 de enero, que es la orden ejecutiva de Trump con el tema de los aranceles, no, mucho antes. La situación se ha agravado de forma severa en los últimos 3, 4 años. Solamente para ponerte algunos ejemplos, el año pasado una epidemia nacional de arbovirosis que dejó un sinnúmero de fallecidos por determinar, porque el régimen no lo ha publicado. El año pasado, no este, ya el sistema eléctrico nacional había colapsado 5 veces y la situación con el tema de los medicamentos y la alimentación era en extremo crítica. Por supuesto que ahora está mucho peor, pero lo que quiero que la gente entienda es que el colapso no es de ahora ni de hace una semana, sino que se viene gestando desde hace mucho tiempo una situación que está al límite de lo aguantable para la población cubana. Por eso que mencionas, solo en los últimos 4 años, más de 1 millón de cubanos abandonaron la isla para sumarse a los 3 millones que ya se habían escapado. Cuando una sociedad se vacía para sobrevivir, estamos ante la prueba más contundente del fracaso estructural de un sistema, en este caso el socialismo. Sin duda, y por eso me cuesta tanto ver todavía la condescendencia de ciertos gobiernos de la izquierda en la región, gobiernos por los países por los cuales ha atravesado la diáspora cubana escapando del comunismo. Por el propio México han atravesado cientos de miles de cubanos escapando de los horrores del socialismo y todavía algunos pintan ese sistema como esa utopía idílica de una sociedad mejor cuando ha sido una utopía que desembocó en una gran tragedia nacional. Cuba vive en estos momentos una crisis demográfica sin precedentes. Hay que tener en cuenta que se ha ido el 10% de la población nacional en los últimos 3 años, pero la población está extremadamente envejecida. No hay jóvenes. Por supuesto, ¿cómo haberlo si en un país como ese las personas no se pueden planificar para tener una vida digna, ¿no? Claro. El criminal aparato militar y de inteligencia ha sido el verdadero sostén del régimen. ¿Puede haber transición en Cuba sin fractura interna en ese núcleo criminal de poder? Bueno, creo que lo que ha estado sucediendo en los últimos días es un reflejo fiel de que la estructura del poder del castrismo no es tan sólida ni unificada como nos las pintan. Hay que tener en cuenta que hace solo algunos días Axios, un medio de prensa estadounidense, reveló que había conversaciones directas entre Marco Rubio y el Cangrejo, Raúl Guillermo Castro, que nada más y nada menos es el nieto de Raúl Castro. Conversaciones totalmente paralelas a los canales oficiales con la Cancillería y el aparato burocrático de Díaz-Canel. Por lo tanto,
tanto yo creo que hay fricciones, hay diferentes polos de poder dentro de la estructura castrista que evidentemente yo creo que algunos tienen otros intereses que no son mantener las cosas como están hoy. Porque repito, ni tan siquiera para el castrismo, ni tan siquiera para la burocracia comunista, la situación actual es sostenible. Ellos saben que tienen que cambiar, solo están viendo cómo hacerlo para que no se les desmorone el sistema, ¿no? Ya. El populismo autoritario del Grupo de Puebla, Evo Morales, Correa, AMLO, Petro y tantos otros nostálgicos hijos putativos del castrismo han intentado y siguen buscando la forma de imponer el socialismo en América Latina. ¿Debe ser Cuba la evidencia clara de que el modelo es un fracaso y que si bien la democracia liberal y la libertad económica no ofrecen milagros y necesitan de mucho trabajo, siguen siendo el único sistema que ofrece desarrollo y bienestar? Sin duda, yo creo que la utopía comunista ha sido una gran tragedia, pero no solamente para el pueblo cubano, sino para todos los pueblos allí donde se ha intentado implantar. Hay que mirar a Europa del Este. Nosotros somos un sistema copiado al sistema soviético, ¿no? Adaptado luego y reformado, pequeñas reformas cosméticas, pero prácticamente es lo mismo. No ha existido un país donde se haya implantado de forma exitosa. Todavía me vienen a hablar de China cuando prácticamente no hay ni derechos laborales, lo que hay un capitalismo salvaje. Lo que le quiero decir es que todavía hay cierta izquierda idílica, cierta izquierda romántica. Para mí una afrenta total, porque aparte son partidos que van a elecciones libres, que compiten en elecciones libres en sus países, que salen y gustan mucho de protestar en cada una de sus democracias liberales imperfectas, pero democracia al fin, y que no estarían dispuestos a someterse a un sistema como el cubano. Yo siempre me pregunto cuando me hablan de la izquierda en la región, ¿querría, por ejemplo, la presidenta mexicana que México se convirtiera en un país de un partido único, sin libertad de prensa y con más de 1000 presos políticos? Estoy seguro que no. Pero eso es lo que ¿Qué les están hace haciendo, pensar? ¿verdad? Sí. Claro, ¿qué les hace pensar que a los cubanos nos gusta? Es Sí, una gran pregunta. así es. Pues bueno, tu pregunta sobre el modelo mexicano es precisamente lo que están intentando hacer, ¿no? Volver al modelo de partido único, ir limitando libertades. Magdiel, ¿qué papel deben tener los millones de cubanos en el exilio en la apertura política y la reconstrucción? Los cubanos fuera tenemos responsabilidad, no, ni los de adentro también. Nosotros no podemos quedarnos al margen de esta ecuación. Se habla de negociación, pero el pueblo cubano tiene que estar allí. Nadie es mejor embajador de nuestra realidad que los cubanos. Tenemos que tocar puertas, ir a los gobiernos, hablar y contar nuestra verdad, porque la verdad es nuestra. Nosotros hemos salido de allí. Yo he nacido bajo un régimen comunista, mi madre ha nacido bajo un régimen comunista, lo hemos sufrido. Nadie sabe mejor que nosotros lo que eso significa para los pueblos. Por lo tanto, un mensaje también para los pueblos de América Latina: escuchen más a los cubanos y menos a los utópicos que todavía le venden el comunismo como una solución, ¿no? Si tuvieras que hacer un pronóstico, ¿a la dictadura en La Habana le quedan días, semanas o meses para que caiga? Yo creo que va a ocurrir algo bastante más rápido de lo que nosotros creemos. Hay una cierta inercia que es difícil de entender en un país con una crisis absoluta en estos momentos. Yo creo que algo sucederá, yo digo que en meses, en cualquiera de los sentidos, pero algo tiene que pasar que rompa la inercia que hay ahora, que lo que hay es una gran burocracia oxidada moviéndose. Díaz-Canel prácticamente no lidera absolutamente nada, por lo tanto no se puede sostener mucho más bajo las mismas condiciones que hay hoy. Cuba merece prosperar en libertad. El futuro comienza cuando el miedo termina. Llegó la hora. Los cubanos merecen vivir en libertad. Magdiel, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.